Si se tiene un polinomio con 4, 6, 8, un número par de términos, y asociando convenientemente los términos resulta en factor común polinomio, se puede pensar que se trata de este caso. Vamos a ver el primer ejemplo. Si asociamos el primero con el segundo término y el tercero con el cuarto, vemos que tienen factor común. Vamos a ver qué pasa. 3m cuadrado menos 6mn. Aplicando la propiedad asociativa. Bueno, el factor común de los dos primeros términos asociados es 3m. Dividiendo cada término con el factor común es m menos. Dividiendo acá me va a dar 2n. Más, factor común aquí es 4. Dividiendo por el factor común m menos 2n. Bueno, si nos fijamos acá en los dos términos, el factor común es m menos 2n. Y ese es el factor común polinomio. Dividiendo cada término por el factor común, me queda acá 3m porque se simplifica m menos 2n. Más 4. Tenemos aquí los dos factores equivalentes a esta expresión. Bueno, en el ejemplo 2, una alternativa sería, y no es la única, asociando el primero con el tercer término. Más. Y el segundo con el cuarto, porque hay factor común entre estos términos asociados. Menos 3xy más 6y. Bueno, el factor común aquí es 2x. Dividiendo por el factor común, x menos 2. Más. El factor común aquí es 3y. Dividiendo por el factor común me da menos x. Dividiendo acá me da más 2. Fíjense que el factor común x menos 2 y acá menos x más 2 son opuestos. Pero acá hay dos factores. Entonces si le cambiamos el signo a los dos factores, vamos a tener una expresión equivalente. Voy a tener acá entonces 2x, x menos 2, menos 3y, y acá menos por menos da más, x más por menos da menos 2. Le cambiamos el signo a un par de factores. Y miramos ahora, la expresión común es x menos 2. Dividiendo cada término por el factor común, queda acá 2x menos 3y. Y tenemos los factores. En el ejemplo 3, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Y observamos que los tres últimos términos son expresiones primas entre sí, no tiene factor común. Entonces podemos probar asociando los tres primeros términos. Bueno, x menos y más z. El factor común aquí es a y a. Entonces el factor común es a. Dividiendo cada término por el factor común me queda x menos y más z. Y esto queda invariable. Y observando los dos términos, notamos que el factor común es justamente esa expresión. X menos y más z. Dividiendo cada término por el factor común, me queda entonces a más 1. En este último ejemplo, podemos probar asociando el primero con el tercero. El segundo a x con esta expresión. Y los dos términos siguientes tienen factor común. Vamos a probar. El primero con el tercero. Porque el criterio es que buscamos que tengan factor común entre ellos. Acá el segundo con el cuarto. Menos a x cuadrado más 2a xy. Y
el quinto con el sexto término. Ahora buscamos los factores comunes, determinar los factores comunes de los términos asociados. Aquí el factor común es a cuadrado. Dividiendo, queda acá x menos 2y. Más. Factor común aquí es a y x. Dividiendo con el factor común, me queda acá entonces menos x más 2y. Más. El factor común aquí, ¿cuánto es? Es x cuadrado. Dividiendo cada término por el factor común, me queda x menos 2y. Y vamos a comparar los tres términos formados. X menos 2y menos x más 2y y x menos 2y. Esta expresión acá es opuesta y procedemos de la manera anterior. Vamos a cambiar el signo a un número par de factores. Voy a tener entonces a cuadrado x menos 2y menos ax, y aquí ya menos por menos da más, x más por menos da menos, menos 2y. Más x cuadrado y x menos 2y. Bueno, la expresión común notamos que es x menos 2y. Dividiendo cada término por el factor común, voy a tener acá a cuadrado menos ax más x cuadrado.